Ya la vamos a liar. Bien, entonces vamos a tener hoy día este tema de cardiopatía valvular, que se refiere a las principales enfermedades que comprometen el endocardio y, como ustedes saben, sobre todo al endocardio valvular, ¿no? Entonces vamos a hablar de las enfermedades del endocardio y de sus válvulas. Son una importante causa de cardiopatía y provocan, al alterarse, al enfermarse, trastornos funcionales, básicamente dos: la estenosis y la insuficiencia, aunque también pueden haber concomitantemente alteraciones de estenosis e insuficiencia en una válvula afectada, ¿no? ¿Qué es la estenosis? Es la imposibilidad de una válvula de abrirse completamente durante la sístole. Eso es debido a un estrechamiento y rigidez anormal. Esto, como consecuencia, da una obstrucción al flujo anterógrado. Ustedes saben que las válvulas cardíacas en realidad, tienen como objeto favorecer un flujo sanguíneo anterógrado entre las cavidades cardíacas y los vasos que entran y salen del corazón, sobre todo con los que salen del corazón, ¿no? Entonces, cuando están alteradas, ya sea por estenosis o insuficiencia, este flujo anterógrado va a estar alterado. En la estenosis, el flujo anterógrado está alterado, y en la insuficiencia, que es la imposibilidad de una válvula de cerrarse por completo durante la sístole, da como consecuencia una regurgitación, o sea, un reflujo de la sangre hacia atrás, un flujo retrógrado, ¿sí? Esto ocurre en las válvulas, ya sea que tienen una alteración congénita o una alteración adquirida durante la vida, ¿no? Por ejemplo, por una cicatriz postinflamatoria. Pero cualquier válvula estructuralmente anormal, una válvula bicúspide, por ejemplo, o monocúspide, es más susceptible para ser colonizada por microorganismos, ¿no? O sea, que la lesión, ya sea congénita o adquirida, que va a desencadenar estas alteraciones funcionales, estenosis o insuficiencia, o las dos, va a tener mayor posibilidad, además de contagiarse, ¿no? Ser colonizada por microorganismos y producir una endocarditis. Muy bien. Se deben a diversas enfermedades las alteraciones valvulares, sobre todo, y del endocardio en general, pero sobre todo valvulares, como hemos dicho, ¿sí? Pueden ser de naturaleza inflamatoria, pueden tener una naturaleza inmunológica, o también ser objeto de cambios degenerativos. Entre las principales causas de las enfermedades endocárdicas y valvulares, sobre todo, están las anomalías congénitas, las cicatrices postinflamatorias, que son probablemente las más frecuentes e importantes, la degeneración por envejecimiento, claro, en los adultos y sobre todo afectando la válvula aórtica, las dilataciones del anillo valvular, que como consecuencia de alteraciones del anillo valvular o de los elementos de fijación del anillo, o como consecuencia de un infarto de miocardio antiguo, los cambios degenerativos a nivel del tejido conectivo colagenoso de la válvula, ¿sí? Y, por último, una destrucción aguda por inflamación necrotizante, como ocurre en las endocarditis bacterianas, ¿sí? En la patogenia vamos a hablar de que en la génesis formal de las endocarditis el papel principal lo desempeñan el endotelio y el tejido conectivo, que son los dos componentes anatómicos que tienen las válvulas, ¿no? En los procesos infecciosos, la lesión endotelial representa morfológicamente la lesión primaria, ¿sí? En cambio, en las no infecciosas o inmunológicas, o como por ejemplo en las reumáticas, se altera primariamente el tejido conectivo, ¿ya? Y en la lesión endotelial es favorecida obviamente por la acción de gérmenes en los tejidos más profundos de la válvula, insudación de elementos hemáticos y formación de trombos, pero en principio es la lesión endotelial.
y secundariamente la afectación del tejido conectivo. En cambio, en los procesos inflamatorios, infecciosos, inflamatorios no infecciosos, como en la fiebre reumática, se producen las erosiones que pueden agravar el curso de la endocarditis posteriormente a la alteración del tejido conectivo laxo. ¿Ya? En realidad, decíamos que la mayor parte de las afectaciones que comprometen el endocardio lo hacen a nivel de las válvulas y son raras las enfermedades primarias del endocardio no valvular. ¿Sí? En estas áreas, lo que vamos a ver anatómicamente son áreas de engrosamiento endocárdico que pueden ser como secuela permanente de un infarto de miocardio, que a su vez predispone a la trombosis mural, por un flujo modificado por una valvulopatía a través de la válvula mitral, donde el chorro incide sobre la pared auricular, el efecto jet, ¿no? O por el síndrome carcinoide, hay una cardiopatía carcinoide cuando se producen catecolaminas, o en algunas cardiopatías congénitas con cortocircuito de izquierda a derecha, ¿no? Que es un cortocircuito más fuerte. Y entonces el endocardio valvular, no valvular, mejor dicho, que se afecta es el del lado derecho del corazón. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Dos procesos, ¿no? En este engrosamiento difuso del endocardio izquierdo, dos enfermedades son las que más afectan el endocardio no valvular, aunque estas son infrecuentes. ¿Sí? La fibroelastosis endocárdica y la fibrosis endomiocárdica. Ambas enfermedades provocan insuficiencia cardíaca al restringir la contracción de las cavidades cardíacas durante la sístole. Algunos clínicos piensan que esta patología debería clasificarse dentro de las miocardiopatías restrictivas, ¿ya? Aunque la alteración estructural primaria es endocárdica y por eso las mencionamos en este capítulo, y además su nombre lo dice, ¿no? Fibroelastosis endocárdica y fibrosis endomiocárdica, con afectación además del miocardio. Bueno, ¿en qué consiste la fibroelastosis endocárdica? El endocardio se hace más grueso y es sustituido por tejido fibroelástico, sobre todo en el corazón izquierdo, afectando a menudo también los músculos papilares. Esta enfermedad se produce en lactantes y niños pequeños y cursa en forma de una insuficiencia cardíaca inexplicada de causa desconocida. ¿Sí? Y la fibrosis endomiocárdica consiste también en un engrosamiento fibroso del endocardio y del miocardio interno que limita la contracción cardíaca. Este es un proceso que se da principalmente en África Central y suele asociarse a síndromes hipereosinofílicos, ¿ya? Y su causa también es desconocida. Bueno, ahora entraremos a hablar de las enfermedades del endocardio que comprometen principalmente las válvulas del mismo, ¿no? Del corazón. Y vamos a hablar de la patología en adultos, sobre todo. ¿Sí? Hay tres procesos fundamentales que afectan el endocardio valvular, causando complicaciones estructurales y funcionales, ¿no? Los procesos degenerativos, los procesos inflamatorios inmunológicos y los procesos inflamatorios infecciosos, verdaderamente infecciosos, ¿sí? Los procesos degenerativos son múltiples, ¿no? Tenemos la estenosis aórtica calcificada, que es la patología más importante, tal vez, en este grupo, la calcificación del anillo mitral, el prolapso de la válvula mitral, ¿sí? Esos son tres procesos degenerativos. En este contexto existen dos procesos importantes, la calcificación del esqueleto cardíaco en la enfermedad denominada calcificación distrófica condicionada por el envejecimiento del colágeno, ¿sí? Que afecta en la mujer el anillo mitral y en el hombre el anillo aórtico y el trígono fibroso, ¿sí? Y la degeneración valvular mixomatosa, que es una anomalía del desarrollo genéticamente determinado, o una síntesis anormal en la matriz extracelular, lo que provoca una flacitud y elongamiento de las válvulas cardíacas, proporcionando un prolapso valvular, condicionando un prolapso valvular.
Los procesos inflamatorios inmunológicos es la cardiopatía reumática, el ejemplo característico, y la endocarditis infecciosa en los procesos inflamatorios infecciosos. Bueno, vamos a desarrollar algunos de estos procesos, ¿no? La estenosis aórtica, que implica un engrosamiento de las válvulas que se tornan en fibróticas y que condiciona una fusión de las comisuras valvulares, ¿no? Y lo clásico, lo característico, una intensa calcificación de las válvulas, ¿sí? Su causa es desconocida, puede ser desconocida, puede haber una calcificación de una válvula aórtica bicúspide, una fibrosis postinflamatoria, reumática, y sobre todo la degeneración calcificante senil, ¿no? En la estenosis aórtica calcificada. La estenosis aórtica calcificada es un proceso degenerativo calcificante de las válvulas. Se ocurre generalmente después de los 70 años del individuo. Es más frecuente la afectación aórtica en los varones. Si hubiera alguna lesión valvular congénita previa, este proceso degenerativo puede presentarse antes, como por ejemplo en las válvulas bicúspides, que como ustedes saben, cuando veíamos patología cardíaca congénita, alcanza al 1 a 2% de los nacidos vivos, ¿sí? La hipertrofia ventricular izquierda, ¿cuáles son las consecuencias de la estenosis aórtica calcificada degenerativa? Pues va a haber es un proceso indolente, insidioso, que va a condicionar paulatinamente una hipertrofia ventricular izquierda concéntrica parecida, prácticamente igual, similar a la que se ve en la hipertensión arterial sistémica. Esto va a condicionar una disminución del flujo aórtico y por lo tanto una angina de flujo lento que puede manifestarse con un síncope o incluso con muerte súbita, ¿sí? Pero si no lo hace con un síncope o muerte súbita, a la larga va a condicionar una insuficiencia cardíaca derecha más, la izquierda, una insuficiencia cardíaca congestiva. También pueden haber alteraciones de la inervación propia del corazón con un bloqueo de auriculoventricular, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque hay afectación del trígono o de la pars membranácea con compromiso del haz de His del sistema de conducción. Bueno, y aquí tenemos imágenes características de esta estenosis aórtica, un cierre, una apertura incompleta, ¿ya? Por la presencia de esta fibrosis degenerativa con calcificaciones distróficas, ¿ya? Y aquí tenemos la consecuencia de esa estenosis aórtica calcificada, una hipertrofia ventricular. Vean el engrosamiento del músculo ventricular izquierdo. Otra patología es la estenosis mitral, en donde se ven válvulas engrosadas, ¿no? Con las comisuras fusionadas y un orificio elongado, pero muy estrecho, alargado y estrecho, ¿sí? ¿Qué va a condicionar? Obviamente también las consecuencias son por la obstrucción al flujo anterógrado, con una insuficiencia cardíaca izquierda paulatina. Hay una incapacidad del vaciamiento de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, lo que va a condicionar una hipertrofia primero, que tiene muy poca capacidad de hipertrofiarse la aurícula, pero posteriormente sobre todo una dilatación auricular izquierda. Estas dilataciones auriculares predisponen a la trombosis, ¿sí? Porque además de haber dilatación con un poco de hipertrofia de la pared auricular, hay estasis, ¿no? Por la falta del flujo anterógrado y por lo tanto predisposición a la trombosis. Y también, claro, por afectación del haz de His y del sistema de conducción cardíaco, una fibrilación auricular. La dilatación auricular, como en este caso que puede ser gigante, va a predisponer a esa fibrilación auricular. La presión retrógrada provocada por la estenosis a lo largo del tiempo, además de dilatar enormemente la aurícula izquierda, va a producir un flujo retrógrado hacia el circuito pulmonar y por lo tanto una hipertensión pulmonar con congestión y edema pulmonar que se puede manifestar obviamente por disnea y eventualmente por hemoptisis.
Bueno, aquí tenemos el otro cuadro, la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral también, aunque el mecanismo es inverso, va a causar fisiológicamente básicamente lo mismo, ¿no? Va a causar una insuficiencia cardíaca izquierda por una regurgitación de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Las causas son múltiples. El síndrome de válvula mitral blanda es la causa más importante, pero también las fibrosis postinflamatorias de origen reumático, la disfunción del músculo papilar después de un infarto de miocardio, la dilatación ventricular izquierda en una miocardiopatía dilatada, por ejemplo, y las endocarditis por destrucciones infecciosas de las válvulas. Si este evento, la insuficiencia mitral aguda, como en una dilatación ventricular izquierda postinfarto o una rotura del músculo papilar, ocurre rápidamente, se convierte en un evento rápido, pues hay una hipertensión pulmonar aguda y un edema agudo de pulmón. Pero mayormente el evento es insidioso y, por lo tanto, hay un ensanchamiento del ventrículo izquierdo, una aurícula gigante, también una aurícula izquierda gigante, y una insuficiencia cardíaca progresiva hacia la insuficiencia cardíaca congestiva también, a través de la hipertensión pulmonar. Tenemos otra patología que es la degeneración mixomatosa de la válvula mitral, que va a condicionar una redundancia, ¿no? Se trata de unas válvulas redundantes, de las valvas de una válvula redundantes, con prolapso de estas hacia la aurícula, ¿sí? Un adelgazamiento por degeneración de la capa fibrosa y una expansión mixomatosa de la capa esponjosa. Recordarán que además de endotelio, las válvulas cardíacas tienen dos principales componentes estructurales, la capa fibrosa y la capa esponjosa. Entonces, en esta patología, en la degeneración mixomatosa de la válvula mitral, hay una expansión de la capa esponjosa por un trastorno mixomatoso, ¿no? Hay una proliferación de mesénquima que tiene estas características mixoides, casi mucoides de la esponjosa de la válvula. Y además hay un adelgazamiento por compresión de esta expansión mixomatosa de la capa fibrosa. Las consecuencias, trombosis de la aurícula por detrás de las válvulas, que son potencialmente fuentes de émbolos, de tromboémbolos, ¿no? Clínicamente puede ser asintomática esta patología, pero característicamente hay un chasquido mesosistólico, ¿sí? Y clínicamente también se puede manifestar con grados variables de dolor torácico, un dolor torácico no muy típico, disnea, astenia cuando va progresando, ¿no? Depresión y ansiedad y un riesgo aumentado, como en prácticamente todas las valvulopatías, ya sean congénitas o adquiridas, de endocarditis infecciosa. Entonces, hay una insuficiencia valvular mitral con progresión a la insuficiencia cardíaca congestiva, como hemos dicho. También hay arritmias y también hay muerte súbita. Como verán, en todas estas patologías valvulares, las consecuencias hemodinámicas y fisiopatológicas repercuten hacia la circulación pulmonar, ¿no? Y también causan alteraciones del ritmo y son potencialmente patologías que pueden cursar con muerte súbita. Bueno, y ahora vamos a ir a la cardiopatía reumática. ¿Sí? La fiebre reumática, ustedes saben que es una infección, está favorecida por la infección estreptocócica, en donde los anticuerpos antiestreptocócicos del cuerpo, producidos por el cuerpo del huésped, tienen una reacción cruzada con los antígenos cardíacos, con algunos componentes de la estructura cardíaca, sobre todo el antígeno M del estreptococo va a parecerse mucho, las moléculas superficiales de la membrana del estreptococo van a parecerse mucho a algunos componentes de la estructura cardíaca y sobre todo justamente a nivel del estroma de sostén del miocardio, aunque también pueden afectar al miocardio, ¿no? Pero sobre todo el estroma. Es por eso que hay una afectación, si bien hay una pancarditis, una afectación más importante del endocardio que tiene
estos componentes como la aminina, entactina, fibronectina, proteoglucanos en general, ¿ya? Bueno, la cardiopatía reumática tiene manifestaciones importantes que son básicamente estas, ¿no? La carditis, la pancarditis, la poliarteritis migratoria, sobre todo de grandes articulaciones, la corea de Sydenham y el eritema marginado con sus y los nódulos subcutáneos. Aquí tenemos unas manifestaciones clínicas importantes, ¿no? La pancarditis con afectación valvular importante, los nódulos subcutáneos, ¿sí? Que son típicamente en esta localización, alrededor del codo, el eritema marginado, que tiene esta imagen de una zona pálida central y un reforzamiento congestivo periférico, a veces con imágenes en tiro al blanco, parecidos al de la dermatitis polimorfa. Y tenemos a la corea de Sydenham, que es un trastorno neurológico que se caracteriza por movimientos involuntarios rápidos, ¿no? Entonces tenemos la poliartritis migratoria, los nódulos subcutáneos, la pancarditis, el eritema marginado y la corea de Sydenham, ¿sí? ¿Cuáles son los rasgos anatomopatológicos, anatómicos de la endocarditis bacteriana? Los rasgos de fase aguda son característicamente los cuerpos de Aschoff, que son parches inflamatorios que se parecen mucho a los granulomas. De hecho, son considerados por algunos autores como granulomas, pero de un tipo especial, ¿no? No son los clásicos granulomas encapsulados o no encapsulados de la sarcoidosis o de la tuberculosis o de algunas mitosis o de tipo cuerpo extraño. Y esto es así como se ven, a poco aumento y a gran aumento. Vean ustedes, sobre todo comprometen, como están viendo, más que el componente muscular, el componente de sostén, el tejido conjuntivo de sostén, ¿no? Y se caracterizan por focos de necrosis fibrinoide, que aquí es muy poquita, muy mínima, necrosis fibrinoide central, rodeada por un conjunto de células inflamatorias, entre los que encontramos linfocitos, células plasmáticas, macrófagos. Sobre todo estos macrófagos tienen características muy epitelioides, ¿no? Se llaman histiocitos también por eso, ¿ya? Tienen núcleos con una cromatina densa, central, en ojo de búho, pueden haber estas células parecidas a las de Stenberg, ¿sí? O pueden tener un tamaño mayor y en los cortes transversales se pueden ver como una oruga, ¿sí? En los cortes transversales se ven como ojos de búho y en las longitudinales más bien como una oruga, ¿ya? Hay una pericarditis fibrinosa y hay una valvulitis inflamatoria con vegetaciones fibrinosas y arrosariadas, que es lo más importante, lo que vemos aquí macroscópicamente. En los rasgos de fase crónica son un poco parecidos también, pero hay mayor desarrollo de fibrosis, un engrosamiento fibroso de las válvulas, fibrosis en puente intercomisural que produce una fusión en boca de pez, ¿sí? Una fusión en boca de pez y produce estenosis valvular, pero también puede dar insuficiencia, ¿no? Las cuerdas vocales se comprometen también por este proceso de engrosamiento fibroso y se acortan y se engruesan, ¿no? Hay también presencia a lo largo de estas fibrosis iniciales de calcificación distrófica en las zonas profundas de las válvulas, ¿sí? Que están fibrosadas. Y colecciones subendoteliales de nódulos de Aschoff, estos nódulos que se ven en el estroma miocárdico, ¿no? También se pueden ver en las válvulas, pero a nivel sobre todo subendotelial, ¿ya? Y más frecuentemente hacia la aurícula izquierda. Se llaman también las placas engrosadas de McCallum. Compromiso valvular es muy variable, pero en general la válvula que más se afecta es la mitral. En segundo lugar está la afectación de la válvula mitral más la válvula órtica.
Luego viene la válvula mitral más la válvula aórtica más la válvula tricuspidea. Vean, pueden haber afectaciones de varias válvulas. La válvula mitral más la tricuspidea es menos frecuente, la válvula aórtica sola, la válvula mitral más la aórtica más la tricuspidea y la pulmonar en menos del 1% de los casos, o sea, la afectación de las 4 válvulas cardíacas. Manifestaciones clínico-patológicas van a ver que son relativamente parecidas en todas las patologías valvulares, ¿no? Hay cambios secundarios, ya sea a la estenosis o a la insuficiencia mitral. Obviamente la estenosis es un evento más frecuente que la insuficiencia. ¿Qué va a causar esta estenosis mitral? Hipertrofia y aumento del tamaño de la aurícula izquierda, ¿vean? Igual que en las otras valvulopatías, con presencia posible o formación posible de trombos que van a dar émbolos, fibrilación auricular secundaria a esta misma dilatación auricular, insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Secundaria a la insuficiencia cardíaca izquierda, hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? Y favoreciendo también la endocarditis infecciosa, un riesgo aumentado de la endocarditis infecciosa, como en todas las valvulopatías. Manifestaciones clínico-patológicas, ya vimos un poco en los gráficos. A nivel del corazón va a haber, sobre todo, una valvulitis reumática con presencia de vegetaciones verrugosas múltiples, ¿sí? En la parte profunda de las válvulas. Endocarditis reumática mural, ¿sí? Cambios menos conspicuos que a nivel de las válvulas. Un endocardio engrosado y rugoso, esto es lo que hemos llamado el parche de McCallum. Un compromiso del miocárdico, la miocarditis reumática, en donde el miocardio se va a ver blando y posteriormente pequeños focos de necrosis y cuerpos de shock y trastornos de la conducción, sobre todo en el miocardio subendocárdico. La pericarditis reumática, que es típicamente fibrinoide o serofibrinoide, pero sobre todo fibrinoide, asociado a un exudado inflamatorio mixto de predominio crónico linfoplasmocitario. Y las manifestaciones estas cardíacas que ya hemos mencionado, la poliartritis, los nódulos subcutáneos, el eritema marginado, la arteritis reumática que no mencionamos, que también puede haber, la corea de Sydenham y la neumonitis reumática y pleuritis reumática. ¿Sí? En la poliartritis, las articulaciones afectadas son sobre todo las grandes, las sinoviales, y es migratoria. ¿Sí? Los nódulos serosos o subcutáneos son pequeños e indoloros y están adheridos sobre todo a las superficies extensoras de las muñecas, los codos, los tobillos y las rodillas, o sea, en torno a las articulaciones sinoviales también. El eritema marginado es un eritema muy característico, con ese margen congestivo periférico a una zona central pálida y es de carácter no pruriginoso, ¿ya? La arteritis reumática con compromiso arterial múltiple, no solo en las coronarias. La corea menor, ya hemos visto, se llama también baile de San Vito, que son justamente esos movimientos involuntarios rápidos. La neumonía, la neumonitis reumática y la pleuritis reumática son eventos raros. Incluso puede haber un derrame pleural serofibrinoso. La pleuritis es mucho menos frecuente que la pericarditis. Bueno, entonces, repitiendo los criterios de Jones para el diagnóstico de la fiebre reumática, tenemos los criterios mayores y los criterios menores, ¿sí? Tenemos entre los mayores carditis, artritis, nódulos subcutáneos, corea de Sydenham y eritema marginado, con esta ayuda a memoria de cáncer, ¿no? Y entre los menores, además, tenemos, que no hemos mencionado todavía, la fiebre, las artralgias, la fiebre reumática, el antecedente de una fiebre reumática, la carditis reumática previa, las elevaciones de factores de inflamación a nivel sanguíneo, el volumen de sedimentación glomerular, el PCR, ¿no? Proteína C reactiva. Y puede haber también un intervalo PR alargado.
Bueno, ahora pasamos a las endocarditis. Las endocarditis, procesos inflamatorios que pueden ser de carácter infeccioso. Tenemos, además de la artritis reumatoide que ya hemos mencionado, pueden ser endocarditis infecciosa, la endocarditis trombótica no bacteriana y la asociada a algunas enfermedades de la colágena, principalmente al lupus eritematoso sistémico. ¿Ya? Tiene que ser sistémico. Muy bien. Veamos primero la endocarditis trombótica no bacteriana, que también se llama endocarditis marántica. No es infecciosa y se asocia sobre todo a estados de hipercoagulabilidad sanguínea. ¿Sí? Aquí tenemos varios procesos que pueden favorecer estos estados de hipercoagulación sanguínea. El síndrome de Trousseau, que son síndromes paraneoplásicos con eventos tromboembólicos múltiples, múltiples neoplasias, sobre todo cuando están avanzadas, ¿sí? Van a producir este estado de hipercoagulación sanguínea, sobre todo los adenocarcinomas, ¿ya? Enfermedades crónicas muy prolongadas también pueden favorecer estados de hipercoagulación sanguínea, como la enfermedad renal crónica, la sepsis, la coagulación intravascular diseminada, que puede ser un evento de ida o de vuelta, ¿no? Los títulos altos de anticuerpos de anticardiolipina que provocan una agregación plaquetaria patológica. La vejez también es un factor de riesgo para estados de hipercoagulación sanguínea y rara vez estas vegetaciones son mayores a medio centímetro, ¿ya? Sin embargo, son muy laxos y por lo tanto tienen tendencia a desprenderse y a embolizar, ¿ya? Histológicamente son pequeñas, bueno, macroscópicamente primero son pequeñas vegetaciones rosadas formadas por fibrina, sobre todo, están laxamente adheridas a la válvula, ¿no? Sobre todo en la válvula mitral, a lo largo de la línea de cierre, ¿ya? Y histológicamente se ven así, muy laxas, con muy poco tejido conjuntivo y sobre todo fibrina. La endocarditis asociada al lupus eritematoso o endocarditis de Lehmann-Sachs también se asocian al síndrome fosfolipídico, títulos altos de anticuerpos de anticardiolipina que provocan agregación plaquetaria, patógenos, la patología es incierta en cierto modo, y la afectación mayor es a nivel de la mitral y la tricúspide. ¿Sí? Son vegetaciones muy pequeñas, estériles, no son contaminadas, fibrosas en ambos lados de la válvula. Eso es característico e interesante. Se presentan a este lado y al lado, tenía una fotografía que no las puse, en el otro lado de la válvula también. Hagan de cuenta que la vierten esta válvula y al otro lado también se ven las vegetaciones, ¿ya? Pueden también estar presentes a nivel de las cuerdas tendinosas, ¿sí? Y pueden asociarse, además de ser fibróticas y fibrinoides, a necrosis fibrinoide. Y también pueden sufrir degeneración mucinosa, ¿ya? Esta característica endocarditis se asocia al 4% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico, alrededor del 4% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico tienen esta enfermedad. Rara vez causa problemas de embolización, son más firmemente adheridas que las de la endocarditis marántica, ¿sí? Y ahora veamos la endocarditis bacteriana, o sea, la infecciosa. La endocarditis bacteriana clásicamente se clasifica en aguda y en subaguda, ¿sí? La aguda típicamente se presenta en válvulas, compromete válvulas sin una anomalía estructural previa, mientras que la subaguda es más característico que se presente en válvulas con anomalía estructural previa, ya sea congénita o adquirida, ¿sí? Los gérmenes que provocan una endocarditis bacteriana aguda son muy agresivos, ¿sí? Son virulentos, producen una lesión necrosante, ulcerativa y destructiva, invasiva, ¿sí? Y clínicamente hay fiebre, escalofríos, malestar general, debilidad,
pueden desprenderse estas vegetaciones y complicar, hay complicaciones embólicas infectadas, ¿no? Pueden producir abscesos, por ejemplo, absceso cerebral, absceso renal, en fin, por migración de estos trombos infectados. Y la tasa de mortalidad es muy alta. La subaguda está producida por gérmenes de baja virulencia o moderada virulencia. Hay menor destrucción valvular. El cuadro es de carácter menos agudo, más indolente. Las complicaciones embólicas son menos frecuentes. El curso clínico es prolongado, incluso sin tratamiento, y la tasa de mortalidad es baja. ¿Sí? Muy bien. Los factores de riesgo, ya sobre todo hemos visto que hay una valvulopatía previa, ¿no? Cardiopatías congénitas, reumáticas, el prolapso de la válvula mitral, estenosis degenerativa calcificada, válvula aórtica bicúspide, prótesis valvulares, catéteres permanentes. ¿Sí? Interesante esto. Bueno, pero miren, todas estas son lesiones valvulares previas, incluso las cardiopatías congénitas. La más frecuente es la bicúspide. ¿Y qué van a producir? Diseminación hematógena a partir de infecciones. ¿Cómo se van a formar, mejor dicho, estas vegetaciones? Por diseminación hematógena a partir de infecciones foráneas, incluso lesiones triviales a nivel del intestino, el tracto urinario, del orofaringe, de la piel. Es muy frecuente el antecedente de una extracción dentaria, por ejemplo, ¿no? O el compromiso de las válvulas derechas en el consumo de drogas por vía intravenosa y en general el agente etiológico que está implicado es el Streptococcus aureus, las manipulaciones dentarias y los procedimientos quirúrgicos son también factores de riesgo importantísimos. ¿Sí? ¿Cuál es la morfología? Vegetaciones friables, llenas de microorganismos, Perdón, un segundito. No son ustedes los que me están llamando, así que no contesto. Entonces, vegetaciones friables, llenas de microorganismos. Si es aguda, es de gran tamaño, de erosiones perforantes, muy destructivas, como hemos dicho, ¿no? Y hay una invasión al miocardio adyacente a la válvula aórtica con producción de abscesos. Y si es subaguda, suelen ser de tamaño más pequeño, rara vez se erosionan o penetran las válvulas. Y la endocarditis no valvular es menos frecuente, obviamente, y se producen como vegetaciones marginales por debajo de la lesión en jet de estas turbulencias, ¿no? Y también, obviamente, las válvulas protésicas favorecen la endocarditis infecciosa y se producen abscesos en el anillo protésico o alrededor de la prótesis mecánica, ¿no? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos patológicos? Clínicos, hay patológicos y clínicos, ¿no? Entre los patológicos, microorganismos demostrados mediante cultivo o examen histológico y la confirmación histológica de una endocarditis activa o un émbolo de una vegetación o absceso intracardíaco, ¿sí? Y entre los clínicos mayores, hemocultivos, hallazgos ecocardiográficos relacionados con esta endocarditis y nueva regurgitación valvular. Y entre los menores, el antecedente de uso de drogas parenterales, la fiebre, lesiones vasculares como petequias, astillas subunguiales, émbolos, infartos sépticos, etc. Fenómenos inmunológicos como la glomerulonefritis, los nódulos de Osler, manchas de Roth, factor reumatoide. Evidencia microbiológica en un único hemocultivo, pero hay que confirmarlo entonces con varios hemocultivos. Hallazgos ecocardiográficos compatibles, pero no diagnósticos. ¿Sí? Y aquí tenemos las tremendas vegetaciones destructivas de la endocarditis bacteriana. Y en la histología lo que vamos a ver es justamente destrucción, necrosis y colonización bacteriana. Todas estas estructuras azulitas que ustedes ven son colonias bacterianas basofílicas.
Bueno, con eso hemos terminado este tema. Les agradezco su presencia. Vamos a terminar la presentación. ¿Ya? Está bien, doctor, gracias. Un gusto. Nos vemos en la Muchas próxima. gracias, doctor. Vamos a ver de qué se Gracias. trata la próxima, ¿ya? Está bien, doctor. Hasta luego. Chao. Gracias.